Bienvenidos a la primera guía de este jefe llamado Belentra, el cual es el primer jefe de 4 estrellas de Throne and Liberty. Antes de ver las mecánicas y cómo hacerlo, vamos a ver primero aspectos generales de este nuevo jefe. Primero que todo, el jefe consume de estos puntos, consume Dimensional Tokens 2, los que usaban para Dungeon de 3 estrellas, consume 900 cada vez que lo pasan. Y las recompensas son las que ven aquí en la imagen a mi derecha, ¿ven? Estas son las recompensas. Armas de Berkant, una caja que tiene una chance muy alta, joyería y los nuevos aros, que son 2. Los otros aros los consiguen en Nebula y en Deluge Nova y Cordy. Estos son los 2 que pueden conseguir haciendo este dungeon. Si quieren ver los porcentajes, acá están. Siempre es un 70 y tantos de que les toque esta caja, que tiene algunas capas de T2, pero el drop rate es malísimo. ¿Me ven? Algunas capas de T2 y mucho T1. 74 de que les toque la cajita. Y el resto son solamente armas y accesorios extra, ¿ven? Y los aros que tanto uno ansia, que son el nuevo ítem, tienen un 15% de que les toque por run. Entonces, como vieron, es un no muerto, 900 puntos por cofre abierto, ya vimos las recompensas, y pide nivel 5000. Entonces, ahora que vimos lo que pide, veamos ahora cómo fue la runa en la que pasé este dungeon mientras les explico las mecánicas. Entonces, ustedes comienzan en esta área de agua, tienen que pasar nadando por debajo y llegan a una zona con agua, y en el centro va a haber un jefe. Este es el primer mini jefe. Es un jefe que simplemente tiene algunos patrones de empujón, tiene algunos patrones que tienen que bloquear furia, un patrón como giratorio que hace harto daño, pero nada que los pueda one-shotear, la verdad. Ven, si fallan el bloqueo como yo ahí, los empuja. En este ataque giratorio los puede aturdir un tanque o dormirlo un support. Entonces este jefe no tiene mucha ciencia, simplemente pegarle, llevarlo a la barra cero, y cuando lo matan se desvanece la cascada y pueden seguir avanzando. Ahora van a llegar a una arena nueva, una arena circular con algunos golems. Como siempre, a mí en estas guías me gusta darle ejemplos de los dibujos con Paint. Entonces, esta nueva arena es una arena circular, ¿cierto? Dentro de la arena van a haber 3 círculos en los extremos. No voy a dibujarlos precisos porque no me los sé de memoria, pero son 3 círculos. Cada círculo tiene un color. Hay un círculo que es rojo, hay uno que es azul y hay otro que es amarillo. Si se fijan en mi gameplay, hay unos golems, ¿cierto? Hay un golem de agua ahí, uno de fuego y uno de tierra. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, tienen que llevar los golems del elemento al color del piso. Por ejemplo, este piso es azul, hay que llevar un golem de agua y matarlo. Ven, cuando mato el golem de agua, desde el centro de la arena, se carga un ataque. Y aparece ese corazón que ven ahí, ¿ven? Hay como un corazón que late. El jugador marcado tiene que ponerse en dirección del corazón para que ese láser del centro le pegue y así se destruye el piso del marcado del color. Entonces ven, ahí está el corazón, se ponen en dirección. Y si aparece la línea y le pega al corazón, se rompe y desaparece el área. Y ahí tienen que seguir repitiéndolo. Si se fijan, acá estamos con la última área, que es la de tierra, la amarilla. Acá ya matamos un golem y aparece el corazón. Entonces simplemente ponerse en dirección del corazón para que el último disparo rompa el área. Como les dije, son 3 áreas, tienen que hacer esto 3 veces y escoger el golem del color del piso. Rompen las 3 áreas y la zona central es donde spawnea el jefe. Aquí siempre quédense dentro de los semicírculos. Si se quedan muy lejos, quedan fuera del combate. Al menos quedamos cerca. Se cierra la arena y aparece el jefe. Este mini jefe no tiene mucha ciencia, tiene algunos patrones de carga y patrones donde te levanta, como ese. Ven, ahí pega el piso y te levanta, hay que saltarlo. Son patrones simples de predecir, ahí ven, ahí está la carga. Y cuando lo llevan a cero llegan a la siguiente sección del mapa. En esta sección simplemente lo que tienen que hacer, júntense si pueden, apilen los enemigos, que son muchos que aparecen, pónganse una build de daño en área si es posible. Y los healers tienen cura en área. Ahí ven, cuando van peleando se quedan juntitos, simplemente vencer una oleada gigante de mobs, hasta que se acaban las oleadas y desbloquean la siguiente sección del dungeon. La siguiente parte, si ven el minimapa aquí, hay como unos muebles que se van rompiendo solos. Ustedes siguen el camino de muebles, vencen los enemigos en el camino, y finalmente llegan a la arena final, que es donde se encuentran contra la jefa Belentra. Primero van a ver esta cinemática, donde intenta como comunicarse con Calantia y termina como poniéndose un brazo así horrible. Y entonces, ¿cómo vencer a Belentra? Ahora finalmente llegamos al jefe final. Tiene 2 mecánicas generales y algunos patrones que tienen que reconocer. La primera mecánica la hace cuando llega siempre al 90%. Fíjense, 90 y comienza la mecánica. Lo que ella dice, ustedes debiluchos se van a destruir entre ustedes. La arena se oscurece, van a ver que una sección se pone morada y otra amarilla. Los jugadores quedan repartidos 3 y 3. A mí me tocó ser amarillo y al otro grupo morado. Siempre el jefe dispara un proyectil al área morada primero. Van a ver una marca verde en el piso. Voy a buscar si hice yo la mecánica morada en un momento, déjenme ver. Ahí estoy yo de morado, ¿ven?
Entonces, por ejemplo, si parte la mecánica y ustedes son morados, ustedes siempre toman el primer orbe, siempre salta el primero al morado. Ahí cualquier jugador que tenga el disco morado alrededor de él, se para en ese área. Al pararse va a recibir un símbolo de un orbe morado y luego el orbe rebota y cae en el área amarilla. Ahí voy a cambiar voy a retroceder para que vean la otra perspectiva. Ahí ven, yo soy amarillo, rebota el orbe y me llega a mí que soy amarillo y saco un símbolo amarillo. El player que le rebotó el orbe en el área morada y el otro player en el área amarilla, recuerden, tienen que tener el anillo del color del área. Los dos generan un vínculo, esa conexión como morada que ven. Ustedes tienen que ponerse simplemente de tal forma que esta línea le pegue a la jefa. Aquí idealmente los supports tiren escudo y muchas curas, los tanques también tienen el Stelwart si es posible para bufear la defensa, y los jugadores del vínculo tienen que darse con el vínculo pegándole al jefe. Entonces cuando termina la mecánica, ustedes al hacer esto obtienen un escudo que los hace inmune al daño. Me van a ver, me va a pegar y 0 de daño. Este patrón, si no lo hacen bien, tiene un daño alto que quizás podría one-shotear algunas clases de PS. Entonces ya saben cómo hacer este patrón de orbe. Lo siguiente que tienen que saber, la jefa periódicamente hace ataques de furia en movimiento y cuando dice si quieren ser su sujeto de prueba, fíjense en el diálogo de ahí arriba, sujeto de prueba. Ella lanza 3 ataques con unos orbes rosados. Ahí van a verlos, miren. Ese orbe rosado, ustedes tienen que moverse y esquivarlo. Si este orbe los impacta, ustedes quedan dentro de una jaula. Y van a ver, ese jugador se lo comió el ataque, quedó en una jaula. Ahí lanza otro orbe y después el tercero. Por cada jugador que atrapa lanza un ataque de furia extra. Ven, ahí atrapó uno, tiró un ataque de furia. O sea, atrapó 2. Ustedes lo que tienen que hacer, si un compañero queda enjaulado, libérenlo al tiro, no le metan daño al jefe, preocúpense de su compañero ya que él recibe mucho daño por segundo. Y el healer no puede curarlo. Yo intenté darle escudo, flash wave, de todo, nada funciona. Entonces ven ese patrón de test subject, esquivan el orbe rosa. Si un compañero se atrapa, libérenlo, no griten daño. Y por cada atrapado, un ataque de furia, ¿ven? 2 atrapados, 2 ataques de furia. Y ahí pasan ese patrón de ataque, que lo repite harto durante la pelea. La segunda mecánica general que tienen que conocer, diría que es la última mecánica importante, es esta que ven aquí. Un jugador va a tener un área morada. Si un compañero está dentro del área morada, se va a petrificar. Siempre se petrifica un jugador que es el del área, más otro jugador que esté dentro. Entonces ahí se petrifica mi compañero, y el resto de jugadores van a ser encantados por el jefe. Después de que pasa cierta cantidad de tiempo, vean el número 6 de mi grupo. El número 6, ven, empieza el patrón, sale el área rosa y empieza a caminar por defecto hacia el jefe. Si ustedes llegan al jefe y pasa una cierta cantidad de tiempo, los enjaula, como la jaula que vieron antes. Entonces, ¿qué tienen que hacer en esta mecánica? Siempre fíjense qué jugador está petrificado y si ustedes no están petrificados, acérquense a él. Ahí, como dice yo, ven, se ponen cerca de donde está petrificado. Y cuando el jugador aparezca con el área, él los va a traer hacia él. Si hay jugadores lejanos, lo que tiene que hacer este jugador es correr hacia ellos transformado en. Por ejemplo, ahí va corriendo, toma el agro de los otros compañeros y los aleja de la jefa. Y la última parte de esta mecánica, la jefa, ese ataque de orbes que vieron que los enjaula, lanza 3 orbes hacia los jugadores encantados. Entonces el jugador que tiene el área, el que estuvo petrificado, tiene que moverse lejos de ella para que esquiven el ataque. Ven ahí, se movió tarde y nos enjaulamos de nuevo. Entonces, revisando el gameplay, fíjense, sale del área. Yo sé que yo soy el que tiene que atraer a mis compañeros, entonces me quedo cerca del jefe, no tan pegado, distancia media. Mis compañeros ya saben que soy yo el marcado, entonces se ponen cerca de mí para que así cuando yo me descongele y tenga el área, se van a atraer automáticamente. Ahí ven, se acercaron todos. Entonces se me activa el área. Ellos se atraen a la voz y yo automáticamente los libero más fácil, ¿ven? Ahí los libero de una. Y después voy por el tanque. Entonces se alejan, se quedan a media distancia y corren dando la vuelta por el círculo, fíjense. Dan la vuelta por el círculo y con el movimiento van a esquivar los ataques, ¿ven? Esquivan los 3 ataques, nadie se stuneó y simplemente bloquean el ataque de furia y listo. Estos patrones que les mostré, le voy a decir el trencito que vimos recién, y el patrón del área morada y amarilla, lo repite periódicamente. Tienen que simplemente ir repitiendo la mecánica. No noté ninguna variación entre la fase inicial y final por ahora. Y luego de esto simplemente tienen que llevar a Belentra a la barra 0 y termina la pelea ahí, ¿ven? Listo. Ahí para darle más emoción a la guía, veamos la reacción del Mac en tiempo real. ¡Lo logramos! Oh, buena. Ahí ven que abro el cofre final, suena lo que les mostré al inicio del video y sale confirmar 2 veces.
En la versión coreana nosotros desde hace meses podemos abrir 2 cofres de los dungeons de 3 estrellas y ahora del de 4. En la versión global no sé si irá a traer para abrir 2 veces el cofre, así que no esperen que sean dobles. Ahí lo vamos a confirmar mañana. Y como pueden ver, lo que más sale es esa caja que tiene el 70%. A mí en esta run no me salió ningún arete por ahora, tampoco arma. Así que ojalá les sirva esta guía. Recuerden, guía 1.0 es totalmente blind, lo aprendí yo al ojo, analizando la pelea. Literal estaba yo enseñándole a los coreanos las mecánicas porque yo era el que era como más observador del grupo. Así que si ustedes cuando salga del dungeon tienen algún consejo o alguna observación extra, lo aprecio mucho, así podemos mejorar la guía para sacar una versión más completa. Así que ojalá les sirva este video y nos vemos para más contenido de Throne and Liberty.